Y un nuevo informe de Carla, y esta vez infancias trans, todo lo que pasa en ese momento de la transición para, sobre todo, los más chiquitos, Carla. Sí, la transición y el poder reconocerse como algo que no podés ni nombrar. Y la importancia de la ESI en todo esto, ni hablar. Y esa lucha por la necesidad y la desesperación de ser querido, ser aceptado por sus padres, ¿no? Pero también la necesidad de ser quienes son, quienes se autoperciben. Hoy vamos a conocer la historia de Lisandro, un chico trans, y la de su familia, a modo de ejemplo para que sepan cómo son esos momentos de, como él lo llama, esos momentos de oscuridad, hasta que por fin puede ver la luz. Soy Lisandro Cotone. Cuando nací me asignaron el género femenino, pero ahora me autopercibo como chico trans y soy activista en la Federación Argentina LGBT. Bueno, en verdad lo que sucedió es que Lisandro sufrió mucho en la escuela. Lo que me terminó pasando luego de haber sufrido tanta discriminación en la primaria era que no había podido tener amigos y tampoco había podido mejorar mis formas de relacionarme, así que siempre era un chico bastante antisocial, me quedaba muy de lado, no hablaba con los demás. Las chicas veían actitudes raras en él, formas diferentes de jugar. Y los chicos, con esa heteronorma que llevan los chicos, que llevamos, sin duda deberían mirarlo con cierta distancia. Nos asignan un género al nacer, pero nos toma tiempo darnos cuenta de que eso pasó, ¿no? De darnos cuenta que nuestro cuarto es rosa por una razón, o que nuestro cuarto es celeste, o jugamos con ciertos juguetes que nos compraron nuestras familias. Estaba mal en la escuela, estaba muy triste, muy solito, lloraba mucho. En un principio yo vivía mi identidad diciendo, bueno, yo soy yo y listo, porque tampoco reconocía el concepto de género masculino o femenino. Fue una etapa difícil para nosotros como familia porque lo veíamos muy triste, muy infeliz. No sabíamos qué le pasaba, ¿entendés? No me podía mirar a los ojos. Pero cuando llegué a la pubertad, ahí fue cuando las cosas se fueron separando cada vez más por género. Y cuando tuve mi primera menstruación, mi mamá me dijo, ya sos toda una señorita. Y fue como, ¿desde cuándo me estaba transformando en una señorita? Nunca me avisaron de esto. En el primer lugar en el que busqué, ¿no? Que es el primer lugar en el que buscan las chicas cuando la ESI no se aplica, fue en el internet. Y lo primero que me había saltado era un documental que hablaba sobre disforia de género, un término que ya no se usa, que patologiza a las personas trans. Y lo que yo vi en ese documental era personas trans que estaban medicadas, dopadísimas, y que aún así podías ver a la mamá que lloraba porque su hijo seguía prefiriendo los vestidos. Por ese motivo, enseguida nos mandaron desde los gabinetes psicopedagógicos a terapia, es decir, a psicólogo. Quizás si les habla a un psicólogo o una psicóloga les va a decir lo mismo que yo y ahí sí lo van a entender. Nos llama la psicóloga y nos dice que estaba transitando una etapa. Y eso confunde mucho a las familias, porque las familias dicen, bueno, hay que esperar. Y esa espera significa sufrimiento para la persona. Después de estar esos 2 años reprimiendo mi identidad y intentando ser chica, finalmente dije, bueno, no puedo seguir con esta farsa, tengo que decirles quiénes son. Lo que hice fue hacerles un cuadernito explicándoles cómo me sentía, cómo había sido mi proceso. Él escribía todo y a veces me leía algo, pero yo no podía decir nada. Quiero decirles algo, pero como me cuesta escribirlo y decirlo, voy a dibujarlo. Estoy muy nervioso. Y ahí puse una arroba, que creo que fue la primera vez que usé el lenguaje inclusivo más o menos, ¿no? El que se usaba en ese entonces, que era con el arroba, como para ya ir dando a entender la idea. Lo agarré, lo puse en la almohada de sus camas y me fui corriendo y me encerré en la habitación. Y dije, bueno, que pase lo que pase, ya me enteraré después. Yo pensaba que era súper inclusiva, que sabía, digamos, era muy piola, no sé qué. Le pregunté, pero entonces vos sos lesbiana. ¿Sos lesbiana? Se enojó muchísimo. Y bueno, después de eso, pues me dijo, no, se enojó. Se había producido como un quiebre en él, ¿no? De que no hayamos entendido nosotros, papá y mamá, lo que estaba pasando, lo que estaba diciendo. Yo también creía que, no sé, que tenía una cierta amplitud para
la realidad de los diferentes géneros, pero ahí se me acabó el argumento porque, no sé, tenía cosas que yo no podía entender, sinceramente. Entonces, cuando finalmente conocí el término trans, fue comprender, claro, esto es lo que me ha estado pasando durante toda mi vida y no tenía cómo reconocerlo, ¿no? Interesante, qué importante eso, ¿no? La información, el conocimiento. Y me quedo con lo que dijo la mamá. No esperen, porque ese es el tiempo de padecimiento. Los chicos lo expresan de alguna u otra manera. No traten de entender eso. Exactamente. Acompañen. Porque en este derrotero Sí. donde lo que prima es la falta de información, no solo en las escuelas, no solo la falta de ESI, sino también en los padres y muchas veces en los profesionales, donde asesoran mal. De hecho, finalmente se lo termina diciendo la psicopedagoga del colegio: ustedes tienen un hijo no binario, y ahí vino el alivio. De eso se va a tratar la segunda parte que tenemos para mañana. Esta entrevista la hicimos en N Natrans, los pueden encontrar en Instagram. Tienen ahí también una serie de emails a donde contactarse, donde pueden tener asesoramiento, ayuda y, lo que es más importante, contención gratuita para chiques no binarias y para sus familias que muchas veces no saben por dónde empezar a entender y a consultar.